Hay muchas cosas que te preguntaste sobre la comunidad judía. Te invitamos a acompañarnos y caminar juntos en Barrio High. Aquí estamos, con un mix de visiones y curiosidades de fuerte identidad compartida. Estás en Barrio High. Prepárate. Te acompañan Leandro Pérez Lerea y Esteban López del Pino. Bienvenidos. Buenos días, Yahoo, a todos para todos. Estamos acá en una nueva edición de Barrio High. Mi nombre es Leandro Pérez Lerea y me acompaña en la conducción el amigo Esteban López del Pino. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Leandro? Bien, ¿vos? Día espectacular. Venía por Plaza San Martín, muchísima gente caminando, muchísima gente haciendo deporte, Sí. muchísima gente visitando el monumento a San Martín justamente. Se nota una presencia, te diría, de gente de los países limítrofes de Latinoamérica. No sé si tiene que ver con la reunión que hubo estos días aquí en Buenos Aires con dirigentes de distintos países, pero mucha gente. ¿Vos decís por lo del grupo de Puebla? Exactamente, quizás, no estoy seguro, pero gente, digamos, como más formal de nuestros países limítrofes o países latinoamericanos. No detecté eso. Sí detecté mucha gente en la calle, porque bueno, con este solcito, 23 grados, Obvio. invita a salir y caminar. Bueno, ya que hablamos del tema de Latinoamérica, Latinoamérica está en un momento de ebullición, cambios, transformaciones. Me parece que vamos a vivir unos años que van a ser muy intensos en todos los sentidos, políticamente, económicamente y socialmente, en los tres aspectos. Por un lado, hay claramente te diría, cierto cansancio al sistema económico y democrático, las dos cosas que se cruzan, que la economía no llega a satisfacer a la gente como quiere, la democracia está quedando lejos de la gente, o sea, la gente se siente que no es escuchada, que no puede participar de la forma que quisiera participar, que los funcionarios están en otra, distinto a sus necesidades diarias y cotidianas, y socialmente se empiezan a expresar de una manera que hasta ahora, como en Chile, nunca se habían expresado. En Bolivia alguna vez había pasado, tampoco con la fuerza de ahora. Y siempre pasó en Bolivia, pero esta es la primera vez que es contra Evo. Exactamente. O sea, siempre fueron las marchas del espacio que llevó a Evo Morales al poder. Así es, y en este caso, bueno, hoy salió la noticia hace un poquito rato, que Evo llama nuevamente a elecciones. También es algo novedoso, llamémosle, que en un país se llame a elecciones después de haberlas hecho. Bueno, y hoy también en el programa vamos a hablar con algún periodista de España que también hay más elecciones. Exactamente. Claro. Si querés las contamos, las repasamos. Las internacionales, España y ahora Bolivia. España va hacia una tercera vuelta de elecciones, o cuarta, tercera. Porque bueno, está fragmentado el espacio político para conformar gobierno y uno podría pensar, bueno, la tercera es la vencida, pero todas las encuestas terminan dando cambios. O sea, si no, vamos a suponer que las encuestas funcionan, de la primera elección a la tercera hay un claro crecimiento del espacio de derecha, que está formado en parte por Ciudadanos, en parte por el incipiente y creciente Vox, un espacio muy nacionalista, muy referenciado van a abrir en la etapa de Franco, y que tiene unos oradores que la verdad que hablan muy bien y han llenado estadios, y crece su posición en detrimento de el PSOE y Podemos, el espacio de Iglesias. Así es, se extreman las posturas, por eso estamos viendo en el mundo que está difícil, digamos, generar un diálogo común que por lo menos sienta la mayoría que está dentro de ese concepto. Estamos viendo que en el mundo, y lo estamos viendo en Argentina y Latinoamérica, hay como dos grandes bloques que les cuesta entenderse con el otro, o sea, le cuesta. Quizás hasta ahora lo que pasaba es que uno, te diría de alguna manera, vivía como si los otros no existieran y viceversa. En cambio, como que ahora no queda más que tener al otro en cuenta, saber que el otro existe. Y hay distintas posturas. Hay posturas de decir, bueno, existe el otro, pero no quiero que exista. Quiero convivir con el otro. Quiero que el otro
se adecue a mi forma de pensar, a mi forma de ver la vida. Esas posturas están pasando en todos lados. Está pasando en España, está pasando en Latinoamérica, está pasando en Inglaterra, está pasando en muchos lugares. Claro, en Inglaterra tiene la crisis de venir el Brexit. Vamos a tener un balotaje en nuestros vecinos de Uruguay. Y hoy en Argentina tenemos la última elección del calendario electoral, si es que no hay balotaje, que sería en Salta. En Salta la elección a todas las autoridades salteñas, que buscan, en líneas generales, suceder al gobernador Urtubey con un panel y un menú de elecciones bastante complejo. Así es. Bueno, pero si la gente se quiere comunicar con nosotros. Bien, el WhatsApp es 3370-0963. El Instagram y el Twitter de la radio, @FMHigh. El del programa, tanto Instagram, tanto Twitter, es @Barrio High. Mi Twitter, @Pérez Lerea, Pérez con S. ¿No abriste el Instagram? No. Vamos a hacer una campaña para que abras el Instagram. Tenés que tener Instagram, no puede ser que no lo tengas. Los oyentes lo piden, la comunicación lo pide, los medios digitales lo piden. Así que esperemos que el operativo clamor. Esperemos que pronto lo tengas. Mi Instagram es por Esteban López del Pino y en todas las demás redes es Esteban López del Pino. Bien. Y este es el programa número 51 de Barrio High ya. 51, 51. Hemos pasado el año, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, sin dudas hemos pasado el año. Esta semana hubieron algunos eventos interesantes. Entre ellos fue la cena anual de AMIA con gran concurrencia en el Hotel Hilton de Puerto Madero. ADEPA llevó a cabo un evento muy interesante sobre la actualidad de los medios en conjunto con anunciantes, que se llamó Marcas de Verdad. Fue en el Malva y dieron varios paneles de distintos ángulos, con anunciantes, con dueños de medios, con agencias digitales, con analistas de medios, sobre el impacto de la publicidad digital en los medios digitales, en contra o en detrimento, o comparativamente, con las redes sociales. Ayer también terminó en la institución Lambrota Col la subasta de arte que hacen siempre a beneficio, que es una muestra donde muchos artistas muy conocidos brindan sus obras para beneficio de las acciones sociales y solidarias de la comunidad, que está ubicada en la localidad de Florida, en el partido de Vicente López. Y también cumplió 150 años el diario La Nación, nada más y nada menos, y hizo un evento en el centro de convenciones de la ciudad, o el Centro Municipal de Exposiciones. Me contaron que mucha presencia de gente del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, y no tanto del gobierno electo, ¿puede ser? Te diría poco y nada. Poco y nada. Sí. Eso responde un poco a lo que venimos hablando de la Argentina, ¿no? Siendo fragmentada en dos partes, que le cuesta dialogar. Bueno, de hecho el presidente electo va como desmarcándose un poquito, o va marcando la cancha con un aspecto, te diría, con más confrontativo con distintos sectores. Con el primer sector me parece que va a ser confrontativo. El gobierno que comienza el 10 de diciembre de Alberto Fernández va a ser justamente con nosotros, con el periodismo. Me parece, ¿no es cierto? Por las declaraciones de la semana va habiendo una idea de que el periodismo ha contribuido a instalar gobiernos, entre comillas, que hoy vamos a hablar con Alan Link. Seguramente no le va a gustar nada estos conceptos, pero con gobiernos neoliberales. Sí. Hay una mirada de que los gobiernos neoliberales, llamados neoliberales, pues seguramente Alan va a decir que ninguno ha sido, me imagino por su pensamiento, los medios han colaborado que esos gobiernos existan en Latinoamérica. Sí, fue una entrevista a un programa que tiene el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, con el que tuve gusto de trabajar. ¿Ah, sí? Para su campaña, para la campaña presidencial en que llegó a la presidencia a Lenín Moreno, que era su candidato, pero cuando llegó a la presidencia fue su principal y es su principal opositor. Sí, claro. Actualmente Rafael Correa tiene pedido de captura internacional. Sí, está asilado en Bélgica. En Bélgica, donde es su mujer, exactamente. Claro. Y bueno, llamó la atención que un expresidente que tiene pedido de captura le haga una entrevista al presidente electo de Argentina, ¿no? Sí. O sea, habla un poco también de una visión distinta, ¿no es cierto? Después vamos a hablar de Lula, pero seguí con lo de
Rafael. No, era la entrevista, decía algo, unas declaraciones de Alberto Fernández donde hablaba de que los medios tenían intereses creados que eran parte de grupos económicos que utilizaban los medios como una intención de generar otro tipo de negocios tras de ellos. Y en realidad, depende cómo leas esas declaraciones. Por un lado está mal porque uno le está poniendo subjetividad al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión. Pero está claro que tienen un interés. O sea, que tengan un interés per se, lo pueden tener de un lado y del otro. Los medios que se crearon para gubernamentales, o sea, alineados a los gobiernos, también tenían intereses creados. Sin embargo, de esos no dicen nada. Sí, me parece que va a haber una discusión todavía más profunda. Sí. Por eso te digo que vienen años súper interesantes que tiene que ver con las supuestas verdades dadas. Ellos dicen que en realidad lo que han hecho todos estos medios es generar verdades como si fueran absolutas y si fueran ciertas. Y que en realidad, justamente, todo Latinoamérica ha trabajado con un esquema de supuestas verdades que no son tales. Entonces lo que hay que revisar son los principios por los cuales nos regimos habitualmente en Latinoamérica. Lo he escuchado en muchos grupos cercanos al presidente electo Alberto Fernández. Así que me parece ese pensamiento va a estar. Es difícil, y otra cosa que dijo, súper interesante, pero que no tiene que ver con este tema puntualmente, pero sí con lo que hace a nuestro país y lo que hace a uno de los puntos más difíciles que tiene el próximo gobierno, que es resolver los problemas económicos, encarar un problema económico, conseguir un ministro de Economía, todo eso junto. Dijo que así como está la Argentina no puede pagar la deuda. O sea, fue mucho más fuerte que lo que había sido hasta ahora. Hasta ahora era vamos a renegociar, ahora deja entrever, no dejó entrever. En esa entrevista dijo concretamente que la Argentina como está no puede pagar, no puede afrontar la deuda. Y esta semana ha habido algunas voces en el mismo sentido, voces de economistas cercanos, incluyéndolo un poco a Melconian. No lo dice tan taxativamente, pero como que dice que la Argentina está en una situación muy muy complicada para afrontar las deudas de los próximos años. Bien, entre todas esas cosas, la semana pasó pasó una cuestión que tuvo que ver con el presidente de una aerolínea. Blake Bondi. Fly Bondi, presidente uno de los miembros del directorio, ex CEO, fue eyectado del directorio por una declaración bastante poco feliz en un grupo de empresarios, en un grupo de WhatsApp formado por empresarios que no tenía razón de ser, adjudicando al peronismo todos los males de la sociedad, que uno puede o no estar de acuerdo con matices, que sí, que no, pero al fin y al cabo la Argentina lleva 40, 50 años de un derrotero económico bastante fallido, independientemente del partido que lo gobierne. Bueno, esa discusión viene en un tema que tiene que ver con la política aerocomercial, que se viene también una discusión en nuestro país con eso, pero justo vamos a cambiar de tema porque tenemos en línea al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovich, que bueno, si leyeron un poco los medios, Jorge iba a ir a un encuentro interreligioso en Azerbaiyán, hasta que el viernes o el jueves se enteraron que Ali Akbar Velayati, el iraní uno de los acusados por el atentado a la AMIA, iba a participar de ese evento. Bueno, para eso tenemos a Jorge Knoblovich en línea. Jorge, ¿qué tal? Leandro Pérez Lerea te saluda acá por Barrio High. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por comunicarte por este tema. Bueno, Jorge, contanos cómo fue, cómo te enteraste de esto, qué hiciste. Mira, te cuento la secuencia. Claro. Esta es una invitación que nos hicieron a la DAIA hace más de 2 meses y era para participar de un foro muy importante de líderes de comunidades diversas en el mundo. Viajaba gente de Europa, Estados Unidos, iba el ex canciller de España, expresidente de Colombia, de Georgia, líderes religiosos, líderes de comunidades, y entre las comunidades que asisten, por supuesto, la judía argentina, que fue una invitación muy cordial del embajador de Azeri en Argentina. Yo quiero aclararle a la audiencia que Azerbaiyán tiene excelentes vinculaciones con los judíos, con el Estado de Israel, y que cuida mucho a sus comunidades no musulmanas, a las cristianas y a las judías. Es decir, dicho esto, nosotros fuimos invitados a ese foro, que es un foro de suma importancia, y
hace un tiempo que yo estoy pidiendo a 10 habladores. La verdad que debe ser un tema inconsciente, porque habitualmente cuando voy a hacer ponencias no la pido o confío, pero bueno, insistiendo me la mandó el embajador, nuestro embajador en Azerbaiyán, Sergio Pérez Gonela, y con sorpresa me siento a ver los oradores, y en la jornada de apertura, que era el día 14, veo que quien abre es el presidente de Azerbaiyán, y seguido de él, Ali Akbar Velayati, a quien vos ya mencionaste, que figura como Special Advisor for Foreign Affairs, que es el ex ministro de Relaciones Exteriores, pero es que nosotros tenemos imputados como el autor intelectual del atentado, cuando en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Claro. Bueno, cuando hago la cuestión, tanto acá como allá, el embajador me dice que le daba vergüenza que su país recibiese a este delincuente, pero que iba a hacer las gestiones necesarias. Mientras tanto, me comunico con el canciller Fauri para informarle que esto estaba pasando, porque la cuestión no es una cuestión solamente de convivencia o de estar en la foto con un asesino de 85 hermanos. El tema es que tiene pedido de captura y que tiene que ser capturado. Hay un tema que es absolutamente instrumental. Así que tomé el canciller Fauri para que se activen los mecanismos internacionales que correspondan. Enseguida, y ahora que la Cancillería se portó de manera impecable y celera. La Cancillería Argentina me llamó el vicecanciller, que ya había activado la unidad UFIAMIR, y que citó en protesta al embajador Seguía en Argentina. Lamentablemente Velayati no se bajó, que sospeché que no lo iba a poder hacer, así que a la tarde nos comunicamos con otros líderes del mundo, Abraham Cooper, Abraham Oestein de Conference of Presidents de Nueva York, para que boicoteen el encuentro. Es lo que estamos haciendo de acá hasta el miércoles. ¿Y ese boicot, hoy ya tenés algunos confirmados dentro de ese boicot? Sí, Abraham Cooper no va. Abraham Cooper es un especialista en discurso del odio, que pertenece al Centro Wiesenthal y de Los Ángeles. Después de la Conference of Presidents tampoco asisten, y estamos liderando esto también en Europa con el World Jewish Congress. Así que, a ver, esto es un punto. También el punto es que mañana vamos a dirigirnos a todas las embajadas y a todas las organizaciones religiosas, para que no quiero que sea un tema judío. No se le puede dar tribuna a un asesino buscado por la justicia argentina y que se burla por todo el mundo de las disposiciones judiciales. ¿Ok? Sí. Jorge, entonces, esto tiene que ser una cuestión internacional y no nacional. ¿Qué tal, Jorge? Soy Esteban López del Pino. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien. Te traigo lo nacional porque justamente estamos en un momento de cambio de gobierno, y con cada cambio de gobierno hay una expectativa de qué puede hacer el nuevo gobierno con respecto a tanto al atentado de la embajada como otras cuestiones relacionadas con la colectividad. ¿Vos qué expectativa tenés con respecto al nuevo gobierno, también sabiendo un poco la historia de lo que ha pasado, tanto con el pacto con Irán, etcétera? En lo instrumental, en lo operativo, espero que sea exactamente lo mismo que sucedió ayer con el actual gobierno. Exactamente lo mismo, porque entiendo que estas son políticas, deberían ser políticas de Estado, no políticas de gobierno. Exactamente. ¿Y ves que se puede trabajar así? ¿Has tenido ya algún contacto informal con los que, pues, tanto con el presidente electo como con su equipo, con los futuros ministros? Muy informal. Contacto aquí, pero muy formal. Todavía no tenemos contacto formal. En definitiva, también importan los contactos formales, tampoco sabemos quiénes son los ministros. Es decir, los contactos tenemos que tenerlos y debemos tenerlos con todos los gobiernos. Para la DAIA es muy importante saber que, por ejemplo, yo ayer me comuniqué en forma directa con el canciller Fauri. No puedo no tener el teléfono del ministro de Seguridad, ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente. Bueno, hay varios nombres, ¿no es cierto? Uno, Felipe Solá, que se menciona. Sí. ¿Con ellos ha habido algún contacto o todavía preferís esperar a que se siente? Con Jorge Argüello, claro. Sí, con Jorge Argüello sí, claro. Y tenemos un excelente vínculo. He dado una conferencia con él en la UADE, y además tengo las mejores referencias de Jorge del World Jewish Congress cuando fue embajador durante
Así es, sí. Tiene un gran prestigio internacional y también es uno de los nombres que suena menos, pero justamente como suena menos puede ser más posible, según se dice. Sí, bueno, pero tenemos que ver quién es. Todavía no tenemos ese nombre. Perfecto. Bueno, Jorge, en líneas generales, volviendo al tema anterior, entonces, bueno, están trabajando para tratar de que el mundo en general reaccione ante el papelón de Azerbaiyán. Ese sería el objetivo, y algo más a futuro, o sea, volver a retomar este evento. Uy, ¿se cortó? A ver. Está reconectando la llamada. Jorge, ¿nos escuchás? Ok, bueno, tenemos un inconveniente en la línea telefónica, pero bueno, lo que nos estaba contando es bastante interesante en los dos aspectos, tanto lo nacional, tanto lo internacional, que bueno, difícil lo que pasó en Azerbaiyán, insólito, y bueno, esperemos que esto no se vuelva a repetir, porque recordemos que Velayati tiene pedido de captura por la causa AMIA, tiene las alertas rojas de Interpol. Sí, y como Jorge decía, más allá de la cuestión de la colectividad judía, es un tema de derecho humano. O sea, no puede una persona que tiene pedido internacional, de captura internacional, estar en un panel de ese tipo, ¿no es cierto? Es como un desacierto de los organizadores en ese punto. Qué curioso, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, Azerbaiyán es un país con muy buenas relaciones diplomáticas con Israel, entonces también es raro, no es que... digamos, es raro también que pase hasta por eso. Claro, no se entiende de dónde vino la decisión. Pero bueno, seguramente ya sabrán de dónde vino la decisión. Bueno, ahí está reconectado Jorge. Jorge, disculpa, se cortó. Lo que te decía es, bueno, esta semana van a seguir trabajando en pos de llamar a todos los participantes de este evento, ¿verdad? Bueno, todos son 200. Lo que vamos a hacer es llamar a las organizaciones a las que pertenecen o a los gobiernos de donde vienen, porque me parece que el discurso contra el terrorismo tiene que ser un discurso no solamente de las víctimas, sino también de todo el pueblo, de todas las organizaciones. Sí, sin duda. Bueno, interesante, menos mal que te diste cuenta, porque te digo la verdad, si hubieras aparecido ahí con él, la foto hubiera sido mucho más complicada, me imagino. No, pero además es inadmisible para mí, a ver, complicada para que me viesen ahí, por supuesto, porque además pues yo podría no haberlo advertido, podría haber estado distraído, pero para mí hubiese sido imperdonable, personalmente imperdonable. Claro. Pero bueno, llegaste a buen puerto, por lo menos. A tiempo. Bueno, como siempre, gracias, que termine bien el día y estamos en contacto nuevamente. Un abrazo fuerte, tal vez. Bien. Jorge Noblovich hablaba con nosotros, presidente de la DAIA, sobre este evento de política internacional complicado. Y respecto a tu pregunta, Esteban, ambos nombres que suenan para Cancillería creo que tienen muy claro el tema. Y también supongo de parte del presidente entrante, no creo que haya problema o algo en contra de la cuestión del atentado. Yo espero que el kirchnerismo no vuelva con lo que se fue respecto a ese tema, ¿no? Sí, hace unas semanas le hicimos la entrevista, no sé si recordarás, a Eduardo Valdés, que estaba muy cercano al presidente electo Alberto Fernández, y fue como muy claro en decir, ahí se cometió un error con el famoso, entre comillas, pacto con Irán, y hay que dar vuelta de página y hay que comenzar de nuevo, y está claro que esos errores no se pueden volver a cometer, así que en eso fue muy claro. Por ahí estaba el audio de él circulando y es súper claro sobre ese aspecto. Sí, así es. Pero si te parece, y el operador nos invita, buen día Johnny, no te saludamos, ¿cómo andás? ¿Qué te parece si nos vamos una tanda? Antes damos las vías de comunicación. Dale, volvemos con las vías de comunicación. El WhatsApp 3370-0963. Ya le mandamos saludos a Carlos Portillo, que nos acaba de escribir. La línea de oyentes 3961-0963. Twitter e Instagram de la radio, @FMHigh, y el Facebook de la radio, Radio High. Los del programa, Twitter e Instagram, @Barrio High. El mío, mi Twitter, @Pérez Lerea. Cuando tengas Instagram lo dirás. Y mis redes son Esteban López del Pino, salvo el Twitter que es López del Pino. Así es. Y vamos a la tanda y después volvemos con más Barrio High. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp.
11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. En Uruguay, The Grand Hotel Punta del Este te invita a vivir la experiencia de un nuevo concepto de hotelería de lujo, contemporáneo y 5 estrellas. The Grand Hotel Punta del Este, frente al océano. Parada 10, Playa Brava. www.puntagrand.com. Shalom, mis amigos de Buenos Aires, les habla Yerahmiel Barilka para decirles que estoy muy feliz de haberme enterado que muy pronto Shai Abrahamson, el gigantesco hazán y cantor, hijo y nieto de cantantes y hazanim, visite vuestra ciudad para poder darles un concierto. Shai Abrahamson reúne en sí las cualidades y el conocimiento de la vieja liturgia y de las entonaciones más modernas que tanto gustan a los jóvenes israelíes y judíos de todo el mundo. Su repertorio es realmente amplio y bueno y tiene una voz espectacular. Espero que nadie pierda la oportunidad de poder estar en contacto con esta música que reúne lo antiguo con lo moderno para el deleite de todos quienes aman la liturgia y la música moderna judías. Por primera vez en la Argentina, Shai Abrahamson, la voz del Estado de Israel y la plegaria judía. Un show imperdible del cancionero israelí, litúrgico e internacional. Jueves 14 de noviembre, 21 horas en el Auditorio de Belgrano. Claves para entender nuestro mundo. Domingos de 9:30 a 10 y de 18:30 a 19 horas. Bernardo Klicksberg es una autoridad mundial en ciencias sociales. Ha escrito 65 libros traducidos a múltiples idiomas y ha asesorado a la ONU, UNESCO, UNICEF, FAO y múltiples organismos internacionales. Ha sido honrado con 52 Doctor Honoris Causa, entre otras por la Universidad Hebrea de Jerusalén y la UBA. Ha sido laureado en España, Argentina, Guatemala, Panamá, Uruguay, Colombia, China y muchos otros países. El informe Klicksberg. Claves para entender nuestro mundo. Si quiere estar informado las 24 horas, ingrese al portal multimedia de su radio, www.radiohai.com. www.radiohai.com. Somos High, un medio hecho de sonidos, imágenes y palabras. Radio High. www.radiohigh.com. Radio High, la única radio que está de moda hace miles de años. Siendo las 11:32, estamos de vuelta en el aire acá por Barrio High, con 23 grados, una décima. Y estamos acá con nuestro amigo y compañero, nuestro invitado, Alan Link, que es dirigente del partido Republicanos, que en la ciudad de Buenos Aires lidera Yamil Santoro y Darío Lo Pérfido. Que bueno, fue
motivo esta semana de una pequeña polémica que tiene que ver con que daban, clases de tiro. Alan, ¿qué haces? Exactamente, estábamos dando clases de tiro. Es una de las propuestas de distintas actividades que tiene el partido. Dentro de todas las bases y principios, generalmente no encontramos esta como una fundacional, como una principal, sino que es una de las actividades más que venimos haciendo dentro del partido. Hay charlas como de la complejidad de emprender en la Argentina, hay distintos tipos de actividades que vamos haciendo, y esta se centra dentro de algunas de las actividades que hacemos. Podemos decir que es una actividad, disruptiva, es decir, ningún partido que yo me acuerde, por lo menos en los últimos 10, 20 años en la Argentina, dio clase de tiros. Recuerdo el partido de Matías Tombolini, que da un montón de talleres, pero que sepa, no da un taller de clases de tiro. No. Así que es totalmente novedoso. Sí, que es disruptivo, eso no tengo ninguna duda. Pero eso tiene que ver, la disrupción, ¿no?, de una clase de tiro tiene que ver también con la cultura que uno encuentra en la sociedad, ¿no? Que sea tabú el tema de la legítima defensa, a mí honestamente me sorprende un poco. O sea, nosotros no estamos planteando que la gente vaya por la calle con un arma ni que salga a matar ladrones, sino que si alguien irrumpe a las 4 o 5 de la mañana en tu casa y te apunta con un arma, no quedes a merced del delincuente. Es decir, no creemos que la delincuencia se termina matando a los ladrones, o como uno escucha por ahí en la voz popular, hay que matar a todos los chorros. No, para nada, ese no es el camino. La delincuencia se termina con educación y con trabajo. Bien, la inseguridad en la vía pública le corresponde a un cuerpo de policía entrenado, y la legítima defensa en la propiedad privada le corresponde al individuo, ¿no? Porque uno no puede quedar a merced de lo que un delincuente pretenda. Más allá de eso, hay un cambio de época. Haciendo una confesión personal, todos mis fines de semana de la niñez eran cazar y pescar, todos los fines de semana, y íbamos al tiro y todo en Rosario, y mi papá tenía muchas armas que después actualmente no tiene ninguna, y en ese momento no era nada extraño. Yo volvía al colegio y contaba que había ido a cazar y a pescar, y no era nada extraño. Hoy, si uno habla de armas y uso de armas, en general la sensibilidad moderna, en la actual, hay una cierta, como te diría, rechazo a esa cultura. ¿Vos cómo vivís, cómo viven ustedes ese aspecto de que ha cambiado, la sensibilidad? Y es un tema bastante complejo, en el sentido de que las armas tienen una sensibilidad desde el punto de vista, llámese, del desconocimiento, ¿no? Porque nosotros no es que estamos promoviendo que la sociedad se arme, sino en todo sentido es una actividad en la que pretendemos que la gente lo utilice de modo responsable. Es decir, si vos capacitás a la ciudadanía en el uso responsable del arma, el arma no deja de ser una herramienta. Es como el poder, ¿no? El poder no es ni bueno ni malo. El poder es bueno o malo dependiendo de quién haga con él. Claro, lo que pasa es que a la opinión pública en general, vos decís lo de la herramienta, yo puedo tener un martillo y le puedo encontrar más el uso bueno también. En cambio, el arma, es complejo explicar que el arma tenga un uso bueno, más allá de la legítima defensa, que yo en parte la comparto, pero es triste que una sociedad llegue a eso. O sea, el problema no es la legítima defensa, sino que llegamos a necesitar la legítima defensa. Bien, sí, por supuesto. A ver, pero la legítima defensa resulta como llámese de un modo u otro, la última barrera de defensa que tiene el individuo. Nosotros creemos que, por supuesto, que la seguridad la tiene que garantizar el Estado, pero es inefectivo la existencia de un policía en cada una de las casas. Entonces, en este modo, la legítima defensa, que además está amparado en el Código Penal de la Nación, supuesto. O sea, es una actividad totalmente lícita y lógica, y de por sí el derecho a defenderse es un derecho natural. Si uno está en el medio del bosque y lo ataca un oso, uno no se va a dejar morder por el oso, o atacar o matar. Acá es lo mismo, y como vos decías, Leandro, uno un martillo le puede dar un uso quizás mejor, pero bueno, cualquier loco que sale por la calle y agarra un martillo, va y mata. Así como, pasa sin ir más lejos en Israel, que está lleno de locos, más que locos no, lobos solitarios como se los dice, terroristas que se la pasan atacando a la población, acuchillando o con un auto atropellando gente. Sin ir más lejos, se han flexibilizado las leyes en materia de
deportación, ya que es distinta a la tenencia, ¿ok? Deportación en Israel. O sea, hoy día es más fácil portar un arma allá y lo consideran dentro del Ministerio de Seguridad Pública israelí una de las últimas barreras de defensa para repeler ese tipo de ataques. Está bien. ¿Y cuál fue la reacción? Porque vos dirigís un partido que se llama Republicanos, ahora nos vas a contar un poco más. ¿Cuál fue la reacción en general de la gente que no los conocía con esto? Normalmente la gente que no nos conocía y nos seguía por las redes, por distintos motivos, a mí, a Yamil, a Darío Lo Pérfido o a Ariel Dabá, que son distintos de los dirigentes del partido, ha tenido dentro del núcleo de gente que nos venía siguiendo, ha tenido realmente, y para sorpresa, una reacción positiva. Sin lugar a dudas, por los medios y por distintas otras cuestiones, y de este tabú que veníamos hablando, ha tenido una repercusión que ha generado justamente polémica. Te hago una primera pregunta que te la hice afuera del aire, porque se habla muchísimo de liberalismo, ¿no es cierto? Y yo comentaba que se suele hablar de los gobiernos neoliberales en Latinoamérica, y me da la impresión de que ustedes están muy lejos de esa visión, de que esos gobiernos sean neoliberales. Cuando hablamos de liberalismo, para ustedes, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, la definición de liberalismo como tal, si me la preguntás a mí, Alan Link, más que una ideología, es una corriente, un movimiento, una forma de vida inclusive, ¿no? Es decir, encuadrar al liberalismo que pretende que uno sea libre, tanto social como económicamente, es decir, que no venga el Estado ni ninguna persona a imponer tu modo de vida, ni qué hacer con tu dinero. Es decir, si vos querés hacer lo que quieras con tu vida, mientras que no molestes a nadie, es decir, siendo responsable, porque la diferencia entre libertad y libertinaje recae en esa responsabilidad. Hablamos de libertad. Ahora, si uno encuadra al liberalismo dentro de una ideología, lo transforma en un dogma, y al transformar en un dogma le quita la libertad propiamente al liberalismo. Es como una especie de contradicción y contrasentido. Y bueno, claramente, si nosotros nos podemos saber la definición de neoliberal, yo creo que es un gran detector de, llámese, las personas que hacen ese tipo de referencias, quizás un detector de populistas, ¿no? Uno habla de facho, de neoliberal, y bueno, cuando el fascismo es una cuestión pura y exclusivamente contraria al liberalismo. O sea, el fascismo vienen a imponerte por parte del Estado, o vienen a imponerte a determinadas personas cómo tenés que pensar, qué tenés que decir, qué tenés que hacer con tu vida, y el liberalismo es diametralmente contrario, al fascismo. Y llevándolo a cosas concretas del día a día, ¿ustedes son propensos a que el Estado sea lo más chico posible, entonces, con esta definición, o no? Sí, a ver, yo creo que el Estado tiene que garantizar seguridad y defensa, justicia, educación y salud. A ver, dentro del espectro liberal, uno va a encontrarse con distintas corrientes. Hay gente que es minarquista, hay gente que es liberal clásica, y hay gente que es anarcocapitalista, que pretende que el Estado directamente no existe y que haya un acuerdo de no agresión generalizado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que no me representa el anarcocapitalismo a mí, sino que soy un liberal más bien clásico, creo que el Estado se tiene que reducir a eso, y que todo lo demás esté en manos de los privados, porque se ha hablado durante esta última década y media o 2 décadas como de la privatización, como si fuera una cosa horrenda. Y la verdad es que la mayor parte de las reparticiones estatales e inclusive empresas o sociedades del Estado terminan siendo, como son todas las dependencias del Estado, muy grandes, deficitarias y pasibles de corrupción. Bueno, vos sabés que en este momento en Latinoamérica justamente se está poniendo bien sobre la mesa los modelos de gobierno, y particularmente en Argentina, que acaba de ser electo Alberto Fernández, hay una idea de que el Estado tiene que casi participar de todas las actividades. ¿Ustedes cómo ven este avance de este pensamiento, que no solamente es pensamiento, sino que es ejecución en los distintos gobiernos, y ahora seguramente en el nuestro? Bueno, la verdad es que hablar de lo que vaya a hacer el gobierno de Alberto Fernández en un futuro es justamente hacer una hipótesis futura. Está bien, hay indicios. Hay indicios claramente respecto a lo que hizo el gobierno kirchnerista en
3 gobiernos consecutivos, ¿no? Desde el 2003 hasta el 2015. Pero la verdad es que hay que ver, y también lo que vaya a hacer ese gobierno va a también tener mucho que ver con qué tipo de oposición tengamos. Y en ese sentido creo que hay que ir a un consenso grande, bien, del espacio de opositor, bien, para cuidar y para trabajar y cuidar la institucionalidad, que es una de las cuestiones de las cuales la gente se viene preocupando tanto. Por eso creo que la diferencia se achicó mucho después entre las PASO y las elecciones generales, y bueno, eso representa que también un 40% de la población creo que no solamente ha votado con convicción, sino que también ha votado con miedo. Así es, bueno, ahora se está hablando de muchísimas posibilidades del supuesto plan económico. Por supuesto que como decís vos, no hay nada concreto. Cuando estén las cosas concretas va a ser más fácil preguntarte si estás de acuerdo o no, pero de lo que se va escuchando de los posibles planes económicos, de posibles ministros de economía, desde tu postura, ¿tiene más de agradable que de desagradable o viceversa? La verdad es que centrar la discusión sobre algún ministro en particular no puede ser muy certera. O sea, sería hacer un análisis de mi parte irresponsable, porque uno puede decir, bueno, podemos hablar de determinada persona y decir, bueno, tiene tintes de ser un economista liberal, y tiene tintes de ser un economista más bien socialdemócrata, y decir, bueno, la verdad no se sabe. Tiene que ver también con lo que después de jefatura de gabinete o presidencia de la nación le vayan a requerir, y también tiene mucho que ver con quién está en el Banco Central, porque el Banco Central, no nos olvidemos que maneja la maquinita de hacer plata, y una gran cantidad de dinero en circulación es el causal principal y fundamentalmente genuino de la inflación. Así es. Bueno, Alan, vuelvo a una pregunta que te hice antes, o más o menos relacionada a eso. Vos sos dirigente, junto con los otros que nombraste, de un espacio que se llama Republicanos. Así un es. Espacio político, partido político, ya con alguna, si yo no me equivoco, tienen ya algún papel que la justicia los avala a nivel ciudadano. Totalmente. A la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué características tiene el partido que le puedas contar acá a la audiencia particularmente? Bueno, se van a encontrar con un partido que es liberal, bien, que es genuinamente democrático, porque esto pasa mucho en la Argentina, que nosotros hablamos mucho de democracia y encontramos partidos políticos, o está plagado de partidos políticos que son oligárquicos, que las autoridades eligen a dedo, que no hay transversalidad, y nosotros somos un partido que es genuinamente democrático, que es legítimamente democrático, que es transversal, que las decisiones se toman de manera colectiva. Entonces eso es fundamental en la política, y creo que ir hacia la construcción de este tipo de espacios en el cual la ciudadanía se puede acercar y puede formar parte y ser parte de una nueva clase política, porque hoy día en la Argentina todos hablan de que los políticos son una porquería, pero lo que pasa es que en la Argentina sobran oportunistas que se hacen pasar por políticos y faltan políticos en serio. Entonces la ciudadanía debería, de un modo u otro, y la invito, ¿no?, a participar de distintos espacios políticos como que buscan una consolidación, una construcción mirando a la sociedad. Te hago una pregunta que seguramente esté en el debate del año próximo y que ustedes tienen una posición interesante porque se va afuera de lo, te diría, religioso que a veces se suele centrar, que es el tema del aborto. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, vas a encontrarte en republicanos con personas que son más pro vida y otros que son más pro elección. La verdad es que desde el partido no hay una bajada de línea en ese aspecto, sino que queda libre, justamente, si hablamos de liberalismo, a la libre conciencia de cada uno. De hecho, es algo que ha sido prácticamente transversal a la política, bueno, excepto de los extremos, en el caso de la extrema izquierda o de la extrema derecha, ¿no? Que han planteado sus posturas, pero tanto en el PRO, en el radicalismo, mismo en el kirchnerismo, en el justicialismo federal, y en la coalición cívica, ha quedado como algo totalmente transversal que excede a un espacio político como tal, porque es algo muy sensible. Bien, y respecto, si uno entra a la página de Republicanos, ahí está la bandera de Israel. ¿Qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con una propuesta que nosotros hicimos y venimos haciendo y manteniendo desde los inicios fundacionalmente del partido, con hicimos una presentación en realidad a Cancillería
para trasladar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Uh-huh. Eso tiene que ver también con el reconocimiento de Israel como un país soberano, como un Estado soberano, y que de tal modo puede decidir y determinar dónde está su capital y por supuesto, por una cuestión lógica, las embajadas van emplazadas en esta serie de capitales. ¿No? Es el segundo. Hay 2 partidos pro Israel y los 2 partidos son los últimos 2 partidos que se abrieron en la Argentina. En la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, son 2. Avancemos, son? El de Matías Tombolini, uh-huh. Y Republicanos, que es el espacio que está acá. Alan, y junto con el amigo Yamil Santoro, a quien le mandamos un saludo. Pero es curioso, ¿no? Porque siempre la política, o por ahí los espacios tradicionales de derecha en Argentina tienen mucha relación, siempre estuvieron muy relacionados al antisemitismo. Porque vos sabés que vos hablas de derecha, liberales, y en Argentina hay todo una cromatografía de nacionalismo, liberalismo, que se mezcla todo en un combo medio difícil de conservadurismo, uh-huh. medio difícil de discernir, donde siempre hubo mucho tufo a antisemitismo. Sí, eso es verdad, pero retomando un poco lo que vos decías al principio, hablando sobre el espacio de Matías, a ver, yo creo que esto no es una carrera, bien, no es una competencia, sino que es una maratón. Es decir, todos los espacios tenemos que ir hacia un consenso en este sentido, bien, y que va muy largo, pero el hecho de que ya estemos hablando de esto y que esto se esté poniendo en agenda es un logro, el hecho de visibilizarlo. Ahora, retomando un poco lo que vos decías de los espacios quizás de la derecha, ¿no? La verdad es que yo, y no es por salir a defender espacios quizás de extrema derecha, quizás rancio, sino yo no he visto esta serie de espacios quemando bandera de Israel en la embajada israelí. A eso lo he visto mucho más a la izquierda. Sí, eso es un cambio en los últimos años. Es decir, creo que el antisemitismo o el antisionismo también es transversal a la política en cierto aspecto. Sí, es un cambio de sensibilidad y de mayor respeto y de mayor conciencia, ¿no es cierto?, de algunos temas como es el tema del antisemitismo. Te hago una pregunta que tiene que ver con el espacio. Nombraste a Yamil Santoro, nombraste a Darío Pérfido, y vos, ¿qué bibliografía, qué pensamiento hay en común entre los tres? Me imagino que lo debe haber. Si uno dice, bueno, ¿a dónde se referencia? Así como el peronismo se referencia obviamente a Juan Domingo Perón, ¿a dónde se referencia el espacio de ustedes? Si es que lo hay. Mirá, justamente lo que tiene nuestro espacio en particular es que no hay personalismos. Eso es una base muy muy fuerte, sino que seguimos un eje o una lógica liberal, ciudadana, sensata, moderada, ¿bien? Que está abierta siempre al diálogo. Entonces, si vos vas dialogando y vas manteniendo una charla constante con la gente, y la gente que se incorpora al partido, vos dejás de hablar de personalismo, porque hoy día, por ahí, si uno justamente habla del justicialismo, que está altamente referenciado con Perón, uno ve el justicialismo y dice, pero pará, tenés peronistas de derecha, peronistas de izquierda, y yendo más lejos, yendo más atrás en el tiempo, uno por ahí habla tenías a Montoneros y la AAA, entonces vos decís, hasta tenían encuentros armados en ese aspecto. Entonces, referenciarse con un personalismo no solamente ha sido extremadamente dañino a la Argentina, porque daña la institucionalidad, bien, porque uno nunca sabe en qué va a terminar, porque si nadie dice, bueno, no, yo conjugo con este tipo de ideas, uno no puede entender qué es lo que va a pasar en un siguiente gobierno. Lo que nosotros vayamos a hacer el día de mañana cuando seamos gobierno, es algo totalmente esperable. No solamente están las bases de acción política en la declaración de principios que están en el sitio web, además de que pueden encontrar en nuestro sitio web las finanzas del partido, que somos muy abiertos y muy transparentes en eso, que las tienen en el website del partido, sino que es esperable lo que vamos a hacer. Se sabe que vamos a bajar impuestos, que vamos a bajar regulaciones para que sea la vida más fácil para todas las personas, más que nada para la clase media, que siempre paga los costos de cualquier crisis y de cualquier descalabro político. Bien. Está bien. Más allá de las clases de tiro, ¿qué otras actividades tiene el partido? Hacemos charlas todas las semanas en la sede, tenemos un montón de
charlas, cursos, talleres, que bueno, que después te iré pasando un poco más de información al respecto. Bien. Perdón, volviendo al tema anterior, porque me imagino a un oyente que se está interesando en tu postura, en la postura del partido, y quiere saber más. Vos me decís el sitio web, y hay alguna lectura que uno diga, bueno, nos interpreta, nos une en nuestro pensamiento, reflejan algo en nuestro pensamiento, o más bien son las declaraciones de ustedes más las bases del partido. A ver, si hay una persona que está interesada, bueno, nos puede contactar por las redes, tanto buscar republicanos_ar en Twitter, nos puede buscar también en Instagram, se puede contactar con nosotros por Twitter, el mío es @AlanLinkAuf. Link como los cajeros, pero sin plata. Como la red de cajeros, pero sin la plata, exactamente. No con CK. Es un Twitter tuyo que me encantó. Por eso lo digo. Es una manera fácil y rápida de muy bueno, es muy bueno. Es alguien para estar en contacto. Es muy bueno el link. El link es el enlace. Claro. Entonces, base de eso, también se pueden contactar con Yamil, @YamilSantoro es el Instagram de él, y el Twitter también. Y también invitarlos a participar de las distintas charlas y actividades que pueden seguirnos en las redes. La declaración de principios es una cuestión esencial y fundamental de la cual no nos queremos mover y no nos vamos a mover, porque no por intransigentes, porque si bien la política está hecha de consensos, sino porque creemos fuertemente cuando armamos el partido, también cuando se hizo la carta orgánica, de un partido democrático, transversal, legítimo, transparente, que mira a la gente y no mire tanto para dentro de la política, porque hay como una especie, ¿cuándo se ven quizás ese tipo de cosas? Cuando dicen que se aumentan por ahí las dietas y por ahí la gente dice, pero hay que ajustar un poco la política. Uno ve en determinados países, por ejemplo en Brasil o en Italia, como se están reduciendo en Brasil municipios, alcaldías, secretarías, y se está reduciendo por ahí en Italia, están reduciendo la cantidad de senadores y diputados, y acá en Argentina ese tipo de ajuste político no se está haciendo. ¿Cómo ves? O sea, una de las cosas que se le critica a todos los espacios de derecha es la imposibilidad de formarse o nuclearse, porque esto quedó claro en esta elección última, que fueron totalmente divididas por 1000 motivos. Al fin y al cabo quedaron 2 en la pelea presidencial. ¿Ves que se pueda nuclear? ¿Ustedes tienen relación con alguno de esos espacios? Mira, yo creo que lo que pasó en esta elección y lo que viene pasando en estas últimas elecciones ha sido muy particular y muy peculiar. Creo que tiene que ver con el miedo que ha tenido la gente o han tenido determinados sectores. Por un lado, uno ve quizás los votantes o los electores de Alberto Fernández, que son gente que de un modo u otro han tenido su gran grado de convicción al momento de votarlo, pero también han tenido una preocupación legítima en materia económica. Y por otro lado uno ve los votantes de Mauricio Macri, que han tenido una preocupación también en materia institucional y que entienden, y que también tienen una preocupación económica, que la entienden también desde otro punto de vista. Ahora, esto es lo que ha pasado en las elecciones generales y presidenciales de la Argentina. Yo creo que ese tipo de cuestionamientos o ese tipo de espacios que se van viendo tienen que ver más con las elecciones legislativas. Yo creo que estas mediciones se van haciendo ahí. Y por supuesto hay conversaciones con otras personas y otros espacios dentro de este espectro político para ir a llegar a un consenso. Bien. Bueno, interesante. Reiteramos las vías de comunicación para la gente que se interesó en ustedes, en vos. Nos pueden escribir a @republicanos_ar en Twitter. Bien, lo pueden escribir le pueden contactar a Yamil, o me pueden contactar a mí. Yamil es @YamilSantoro y el mío es @AlanLinkAuf. Bueno, un placer. La primera vez que te conozco, un placer de mi parte. Igualmente, bueno, seguimos con más Barrio High después del corte, Johnny. Bien, adelante. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Alpino Hotel, tu domicilio en Buenos Aires. 25 años de experiencia. 3 estrellas superior. Ubicado en pleno barrio de Palermo. Cabello 3318, Buenos Aires, Argentina. 4802-5151. Alpino Hotel. Soy Alejandro Roisenthal de la ciudad de Safed, desde el noroeste de Israel.
El tenor y Hassan principal del ejército israelí, Shai Abramson, se presentará próximamente en Argentina, trayendo las más emocionantes canciones de la tradición judía con su vibrante voz. Estoy convencido que será para ustedes una oportunidad única de vivirlo personalmente. Shalom. Por primera vez en la Argentina, Shai Abramson, la voz del Estado de Israel y la plegaria judía. Un show imperdible del cancionero israelí, litúrgico e internacional. Jueves 14 de noviembre, 21 horas, en el Auditorio de Belgrano. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Radio High 96.3 y online en cualquier plataforma www.radiohigh.com. Radio High 96.3. בואי נטוס לחול, צריך טיול, תגידי מה את אומרת, טרמינל 3, תופסים בראש, מי צריך פה רכבת, כן אני רוצה, ואת רוצה, נטוס גבוה דרום אמריקה, אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה את יפה, הירח כאן ממול, תביני פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול, כמה את עושה טוב בנשמה, איזו אהבה, לילה מחייך שאת איתי, כתוב לי על המצח שאני מאוהב בך בטירוף, ולא עשית לי שוב, מתוקה. בואי ניקח סירה ובגד ים, נשוט מעבר לאופק, נזרק בחול עם אלכוהול, בחייל עלי הדופק, כן אני רוצה, ואת רוצה, לחלום בספרדית אמריקה, אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה את יפה, הירח כאן ממול, תביני פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול, כמה את עושה טוב בנשמה, איזו אהבה, לילה מחייך שאת איתי, כתוב לי על המצח שאני מאוהב בך בטירוף, ולא עשית לי שוב, מתוקה, את מתוקה, איי 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 כמה את יפה, הירח כאן ממול, תביני פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול, כמה את עושה טוב בנשמה, איי 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 איזו אהבה, הלילה מחייך שאת איתי, כתוב לי על המצח שאני מאוהב בך בטירוף, ולא עשית לי שוב, מתוקה. Bien, y luego este tema, que es Terminal 3 de Dudu Aaron. Estamos en línea con Rebeca Jimeno, periodista española, que nos va a contar un poco cómo se está viviendo ahí el panorama electoral en España. Hola Rebeca, ¿cómo andás? Leandro Pérez Lerea te saluda desde Buenos Aires. Estaba Rebeca. Estaba Rebeca. Pero bueno, estamos intentando comunicarnos con España porque hoy son las elecciones en España que intentan formar el nuevo gobierno.
A ver. Hola Rebeca, ¿nos estás escuchando? Hola, Leandro. Sí. Sí. Bueno, Rebeca, ¿cómo andás? Estamos hablando acá desde Buenos Aires y queríamos ver cómo se está viviendo el panorama de la jornada electoral allí. Pues mira, yo por ejemplo acabo de votar y la jornada está transcurriendo con total normalidad. Ahora mismo el único dato que tenemos es de la participación hasta las 2 de la tarde, que ha caído un poquito con respecto a las elecciones de abril, pero hasta que no se cierren los colegios electorales a las 8 de la tarde, hora española, y se empiece el recuento, pues no sabremos mucho más. ¿Qué tal, Rebeca? Soy Esteban López del Pino. Te hago una pregunta. Según las encuestadoras, que no siempre son confiables o no han demostrado demasiada confianza en los últimos tiempos, hoy no habría mucho cambio con respecto a las elecciones anteriores. ¿Vos qué visión tenés? Pues la misma que tienes tú, Esteban. Lo que apuntan las encuestas es que la fragmentación en el Congreso va a seguir siendo la misma, incluso todavía más, lo que puede dificultar la formación de alianzas y de un gobierno estable. El presidente en funciones convocó estas segundas elecciones este año con la esperanza de conseguir un resultado un poco más contundente en las urnas, que le dieran un poco más de ventaja para conseguir ese gobierno fuerte que está pidiendo, pero lo que indican las encuestas es que la fragmentación va a aumentar y que el equilibrio entre las fuerzas de izquierdas y de derechas se va a estrechar. Así que yo creo que si se confirman las encuestas, vamos a un panorama todavía un poco más complejo que el de abril. Para nosotros, que nuestro sistema es diferente, nos cuesta a veces comprender, y si nos ayudas estaría muy bueno, cómo se hace, entre comillas, para vivir sin gobierno formado. O sea, cómo llevaron todo este año adelante, cómo sigue el gobierno funcionando sin tener resuelto el tema que parecería el más importante, que es resolver el gobierno. Bueno, pues aquí la ley lo que hace es que tenemos un gobierno en funciones que lo que hace es atender a los aspectos como más urgentes que surgen sobre la marcha. Pero es un gobierno que no puede tomar decisiones, es un gobierno que no puede, por ejemplo, decidir voy a aumentar el gasto en determinada partida, sino que tiene unos presupuestos que están prorrogados y que los tiene que ir ejecutando poco a poco y con un margen de maniobra legislativo muy limitado y muy acotado. Rebeca, y en base a tu experiencia y lo que vos vivís, ¿es posible que vayamos hacia una cuarta elección? ¿O crees que en esta vuelta se va a poder formar la coalición que designe al presidente? Ay, pues ya me gustaría a mí saberlo, es la pregunta del millón. La verdad es que la corta campaña electoral que hemos tenido, que esta vez solo ha durado una semana, ha sido la más corta de toda la historia, no hemos visto tampoco un acercamiento de posiciones en los principales líderes de los partidos. Por lo menos de cara a la galería siguen mostrando posiciones muy enfrentadas. La verdad es que yo creo que a mucha gente, a la mayoría de los españoles, nos gustaría que esta situación de bloqueo político se resolviera, pero me temo que eso va a estar otra vez de nuevo en manos de los políticos, de los que salgan elegidos de las urnas. Y yo sigo un poco algunos de los políticos que están en la elección. ¿Por qué lado se cree o pensás vos que puede venir determinado tipo de asociación? Está claro que Vox no se va a aliar con Podemos, pero ¿por qué lado sí puede haber unión o determinado consenso? Lo que dicen las encuestas es que no hay una unión de dos partidos principales que den una mayoría absoluta. Es decir, al PSOE, con el partido de izquierdas de Podemos, según las encuestas, no conseguirían una mayoría absoluta, con lo cual necesitarían de otros terceros partidos. El PSOE también se podría a lo mejor aliar con el Centro, que es el partido de Ciudadanos, pero lo que dicen también las encuestas es que ese partido va a registrar una importante caída en estas elecciones, con lo cual tampoco la alianza PSOE-Centro-Ciudadanos conseguiría la mayoría absoluta. Y en el lado de la derecha, por otro lado, tenemos que la unión de los principales partidos, incluyendo a Vox, a la ultraderecha, Vox, Ciudadanos, que es el Centro, y el Partido Popular, tampoco conseguirían una mayoría absoluta. Eso es lo que de momento indican la mayoría de las encuestas.
Y esas son las posibles alianzas un poco que están encima de la mesa que podrían surgir. Bien, Rebeca, bueno, el panorama, si bien nos has aclarado un montón de cosas, vemos que sigue siendo incierto y hasta dentro de unas horas o los próximos días no sabremos dónde ha de concluir. Así que bueno, veremos, después lo sabremos, dice el dicho, ¿no? Exactamente. Yo invito a los oyentes de Argentina, aprovecho para deciros que en News Diario, que es el periódico donde yo trabajo, NIUS, vamos a estar haciendo un seguimiento minuto a minuto de las elecciones, por si en Argentina os queréis quedar despiertos, aunque será todavía de día en Argentina, para seguir el resultado de las elecciones. Buenísimo. ¿Cómo es el News Diario? News Diario es nueva información útil y sencilla. Muy bueno. Que suena como inglés, pero se escribe de otra manera. Muy bueno el juego de palabras, bien. Bueno, ahora lo vamos a volver a comentar al aire. Desde ya estamos en contacto y agradecemos tu participación. Muchísimas gracias, Leandro Esteban. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lindo panorama. Miren que lo que fuera acá en Argentina, sí, ¿verdad que lo que fuera acá en Argentina, si luego de tanto tiempo no tendríamos definido un presidente, ¿no? Sí, es difícil pensar en que el gobierno o que los ciudadanos estuvieran contentos o que estuvieran contenidos por el sistema. Acá el sistema, cuando se mueve un poquito, ya sentimos como que todo puede pasar en Argentina. Increíble. Bueno, Rebeca Jimeno, periodista española especializada en economía, que trabaja, es columnista habitual del diario El País y trabaja continuamente en lo que ya comentaba, newsdiario.com. Pero bueno, la realidad nos lleva a que tenemos un nuevo invitado al piso. Así es. Que tenemos el gusto de contar con Pablo Lázaro, vicepresidente de la logia de la masonería argentina, ¿verdad? Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Está bien dicho logia masónica argentina? Bueno, es de la masonería argentina, ¿no? Nosotros argentina. yo soy el vicepresidente de la Gran Logia de la Argentina, que es un poco la asociación civil que representa a toda la masonería argentina, que se compone de logias. La agrupación o la federación de esas logias constituye la Gran Logia de la Argentina. Perdón si alguna pregunta suena irreverente, pero te hago la primera. A mí me suena desde siempre a lo que se llamaría hoy, le estoy hablando al oyente, a un club de beneficios, digamos, el club de beneficio 365, demás. Los masones en el mundo me suenan que se reúnen, se juntan en pos de algún fin común y en pos de ayuda mutua de los que participan de la masonería. ¿Es así o es mucho más complejo? Bueno, es una parte esa, ¿no? Porque la masonería es una asociación filosófica, filantrópica, de ahí juntarnos para el bien común, laica en el más amplio sentido, tanto religioso como político, es decir, que se pide que estés dispuesto a estar sentado al lado de alguien que está en las antípodas de tu forma de pensar, y progresista porque pone al ser humano en el centro de la escena y, digamos, pondera toda decisión racional. Digamos, ahí es donde históricamente ha chocado cuando distintas religiones han tratado de entrar en el plano político, ¿no? Porque la masonería entiende que la religión pertenece al plano trascendental, a la esfera privada de la persona, en donde, digamos, a título personal reflexiona de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero el aquí y ahora, las decisiones políticas tienen que pertenecer al espectro laico de todas las religiones. Los oyentes lo saben, bueno, obviamente estamos en una radio de la colectividad judía, la única radio de Latinoamérica, pero saben que yo no pertenezco y que mi formación viene más del catolicismo. Entonces te pregunto desde ahí, se suele decir que los masones no pueden ser católicos o que no pueden practicar el catolicismo, y se suele decir también en muchos casos, hay muchos historiadores, justo después voy a comentar un artículo de López Mato, porque hoy es el Día de la Tradición también. Muy bien. Bueno, López Mato ha escrito sobre muchos y que se suele decir, bueno, al final, entre comillas, traicionó la masonería porque recibió la unción de los enfermos o recibió la comunión antes de morirse. Hay mucho mito de eso, así que te pido que nos desandes en el tema. Una buena pregunta, sí, efectivamente existen bulas papales que vendrían a ser decretos, ¿no?
que excomulgan a la masonería. Pero si uno analiza los términos y condiciones, por así llamarlo, de por qué la masonería está excomulgada, son términos netamente políticos. Lo que en definitiva excomulga a la masonería es poner en pie de igualdad a todas las religiones, la decisión de algún masón como Napoleón de autocoronarse, de sacar al Papa y decir, no, momento, el emperador soy yo. Exactamente. Entonces son todos términos políticos. La masonería no tiene problemas con ninguna religión. Es más, hubo papas masones. Juan XXIII se comenta que fue masón, por ejemplo. Hay curas actualmente masones, parte de la masonería. El problema normalmente se da al revés, cuando alguien es públicamente masón que decide ocupar un cargo eclesiástico. Del punto de, sea acá en Argentina por el catolicismo, pero en la mayoría de las religiones sucede esto, pero por sobre todo porque la masonería defiende el derecho a creer y a no creer, ¿no? Entonces, yendo al punto, cuando se dice, bueno, traicionó a la masonería en el último minuto porque se confesó, porque recibió la unción enfermo, porque comulgó, es errado. Es errado y lo cuento con otra anécdota. Voltaire fue masón también, ¿no? Voltaire es una persona que fue muy crítica de las religiones, fue muy irónico con todo el sistema de gobierno y demás. Cuando estaba ya en sus últimos minutos, le trajeron un cura para hacerle la extrema unción, que arranca diciendo, renuncia a Satán y todas sus obras, y este señor lo frenó y le dijo, no es momento de hacer enemigos. No es incompatible para la masonería en ningún punto de su historia que seas católico, ni judío, ni protestante, ni evangelista, ni agnóstico. Bien. Volviendo a la imagen que me parece que a todos nos sirve del club de beneficios, el club de beneficios tiene ciertas condiciones para que yo pertenezca. A veces en algunos clubes es que me inviten, y entonces yo puedo aceptar o no la invitación, o a veces que yo golpee la puerta y digo, quiero pertenecer, o que haga mi ficha de inscripción. En el caso de la masonería, ¿cuál de las formas es en la práctica? Hoy es aceptada cualquiera de esas dos formas. Históricamente era por invitación. ¿Por qué? Porque justamente como la masonería siempre estuvo en contra de los regímenes totalitarios, la han perseguido por izquierda y por derecha. Entonces se constituyó en la Edad Media, sobre todo, hasta en Argentina, la vuelta de la democracia, en una suerte de sociedad secreta. Hoy no es una sociedad secreta, sino que decimos que es discreta. Discreta porque practica la filantropía, no le interesa la propaganda a la masonería, se interesa que las cosas se hagan. Entonces hoy puede ser uno invitado por un masón, porque le ve el perfil, porque lo recomienda, porque muchas veces la gente no sabe qué es la masonería, entonces es un masón el que le dice, che, mira, existe esta institución, así, que hacemos tal cosa y tal otra. O por otro lado, hoy hasta hay páginas web y redes sociales donde un ciudadano puede interesarse, escribir, y sí tener una entrevista que funciona como la recomendación antigua, ¿no? Ese entrevistador te explica qué es la masonería, te da la solicitud de admisión, y hay una serie de entrevistas que se hacen para no solo, digamos, que la masonería determine cuál es la mejor logia en base a sus objetivos, a su lugar físico de residencia y demás, sino también para ver si esa persona estaría cómoda en la masonería, si está dispuesta a estar sentada alguien totalmente en las antípodas de su forma de pensar, de otras edades. Dentro de la institución tenés desde chicos de 18 años a personas de 90 y que piensan de las maneras más disímiles. Y lo interesante es que planteado un tema, vos como oyente tenés visiones totalmente antagónicas y te haces una síntesis increíble de todo lo que pasa en la sociedad. ¿La masonería es cosa de hombres o es cosa de hombres y mujeres? Hay masonería femenina y masonería masculina. En la cuestión en Argentina existen las dos. La Gran Logia de la Argentina se funda institucionalmente en 1857. Es una de las pocas instituciones que sobrevivieron los casi 200 años de esta nación. Y la masonería argentina femenina es bastante más nueva, creo que cumple 15 años en breve. Pero trabajamos en conjunto en un montón de temas. Tenemos instituciones paramasónicas donde trabajamos juntos, como por ejemplo el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el Observatorio de la Ciudadanía, cátedras de libre pensamiento en universidades públicas. La Noche de los Museos, por nombrar un evento reciente, lo hicimos en conjuntos y abrimos todas las sedes de Capital Federal.
Una pregunta delicada. Había una persona que decía que el hombre tiene dos corazones. Uno el corazón de los sentimientos y el otro el del bolsillo. Y que los dos son muy importantes. ¿Cómo se financia, si es que se puede contar, la masonería? Sí, claro. En ese sentido es una asociación civil. Tiene una cápita, una cuota, digamos, donde todos los miembros, desde el gran maestre hasta el último iniciado, pagan mensualmente su cuota, como en ese sentido, así como un club. Y después con donaciones, digamos, hay muchos hermanos que, producto de su trabajo, lo donan a la masonería, propiedades que se han recibido a lo largo de la historia en ese mismo sentido, o hermanos que se juntan, logias que se juntan, crean una asociación civil cuyo producto pasa a la masonería argentina, digamos, pero 80% por financiación de capital social, ¿no? Bien, y bueno, siempre hay una relación interesante entre el judaísmo, particularmente post-Inquisición, según lo que yo te he entendido, y la masonería. Sin embargo, hoy no sé si hay tanta relación. ¿Eso cómo se ve desde del lado de la organización? Bueno, yo creo que está fuertemente relacionada la masonería y el judaísmo, a punto tal que la leyenda constitutiva de la masonería argentina, es decir, la masonería enseña a través del símbolo y las alegorías. Todos los símbolos y las alegorías basados en la construcción podemos sintetizarlo, por lo menos en la mayoría de los grados, en lo que es la construcción del templo de Rey Salomón. Todas las alegorías que salen de ahí, quiénes formaron parte, quiénes fueron los arquitectos, quiénes construyeron, quiénes conspiraron, digamos, todas las enseñanzas que salen de ahí están basados en la tradición judaica, desde la filosofía más básica de la masonería. Y en términos institucionales trabajamos con la mayoría de las instituciones del mundo, digamos, de la colectividad judía políticamente organizada, por ejemplo con la DAIA, con la AMIA. Tenemos muy buena relación con la Embajada de Israel y es un buen momento para esa pregunta porque, de paso comento, el Congreso Mundial de Grandes Logias, digamos, la masonería es potencia por país, ¿no? Cada país tiene su masonería, no hay una potencia mundial, no hay un papa masónico, por así decirlo. El Congreso Mundial de Grandes Logias, que son foros donde se toman grandes decisiones que cada país adopta o no, se reúne cada 2 años. La próxima reunión es en Tel Aviv, el año que viene, y en breve nos está visitando autoridades de la Gran Logia de Israel, justamente difundiendo este congreso, y ahora la primera semana de diciembre van a estar en Buenos Aires. Ah, bueno, podemos invitar al programa si quieren. Por supuesto. Claro que sí. Si quieren participar. Pablo, mirando tu Twitter, que es Pablo A mayúscula Lázaro con Z, uno ve que sos director del Ministerio de Seguridad de la Nación. Correcto. Y a uno te lo comentaba fuera del aire, de ignorancia tiene la percepción de que no se pueden tener cargos públicos o cargos del Estado y a la vez ser masón. Parecería que es una ignorancia la mía. No, digamos, no es para nada incompatible en ese sentido, al contrario, digamos, la masonería te forma para ser un mejor ciudadano. Y en este caso puntual, digamos, hay muchas personas que por su relación laboral o demás prefieren no comentar que es masón. En mi caso, al ser dirigente además, hasta no está bien no decirlo. O sea, digo, más allá de que la masonería hace filantropía y prefiere no hacer propaganda de quién es masón o quién no por una cuestión de secretismo, sino por esto que te digo, en mi caso queda mal no decirlo por una cuestión que figura hasta en la página web, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido no es para nada incompatible y al contrario, digamos, para nosotros es una alegría que haya masones que se ocupen de la cosa pública, que trabajen en bien de la nación, porque si hay algo que hace cada masón es respetar las leyes de la nación en la que vive y trabajar en progreso de esa nación, ¿no? En algunas reuniones cuando me ha tocado, he estado, y no hace tanto te lo digo, y también respondo a esa pregunta que yo hago irreverente, te diría, se suele decir así en una reunión de amigos, no, pero ese es masón, cuidado. Hay como un cierto que no se entiende, se teme en algún punto, como diciendo, bueno, no te metas que es masón. Bueno, como toda institución, te diría, centenaria, tuvo sus luces y sus sombras. Por supuesto tuvimos gente, digamos, que no ha estado a la altura de las circunstancias. Por no hablar solo de Argentina, en Chile, hablando de los grandes
problemas que tiene el país vecino en este momento, tanto Pinochet como Allende fueron masones. Entonces ahí se ve reflejadas las grandes luces y sombras que tiene esta institución, como en ese sentido sí, cualquier club de fútbol, cualquier institución religiosa tuvo gente, digamos, buena y mala. Uno puede responder por el actual y el futuro. Y en líneas generales, los invito a la masonería, a cualquier, lo que llamamos tenidas blancas, que son las reuniones abiertas a todo público. Ayer hubo una justamente, que es la clausura de los trabajos anuales, donde se despide a todos los masones que fallecieron a lo largo de este año. Queda cerca de la 9 de julio, ¿no es cierto? Perón 1242, Perón entre Libertad y Talcahuano, 2 cuadras del Obelisco, exactamente. Básicamente nosotros, digamos, invitamos a la sociedad, es más, decimos que nuestra sede es la casa de la ciudadanía, ese es como uno de los grandes lemas, un lugar donde se forjen los distintos acuerdos, somos un lugar, un espacio neutral de debate. Es decir, tenemos que definir a la masonería en vista a qué aporta a la sociedad, en un renglón sería eso, un espacio neutral de debate. Y hablando, vos decís, no es secreta, es discreta, ¿cierto? ¿Se puede saber la cantidad de miembros que hay en el mundo en número? En el mundo no tengo el número, pero sí te puedo decir Argentina. que en Argentina seremos en este momento cerca de 13.000, entre 12 y 13.000 masones activos, porque después hay varios que se han iniciado y por distintos motivos laborales, por su edad y que se casó y que se traslada de provincia, esas cosas pasan a lo que denominamos estar en sueño, que es, digamos, están iniciados pero no están activos, no van regularmente a la masonería, pero vuelven en cualquier momento. Entonces decimos que hay 12.000 activos que van permanentemente a su logia. ¿Cuántas logias hay en Argentina? 270 y algo. Sí, casi un gran porcentaje en las principales ciudades, pero por supuesto hay masonería en todo el país, en todas las provincias. ¿Y alguna tiene alguna, o sea, existen logias en el mundo así medio particulares, como decir, mira, esta es una logia de, bueno, vos recién dijiste, hay mujeres, de hombres, pero qué sé yo, alguna logia que tenga alguna particularidad, así de una nota de color? Bueno, digamos, las logias se dividen en dos grandes grupos, podemos decir. Aquellas que son eclécticas, que son la mayoría, donde se trabaja en la manera que les decía recién, donde todos trabajamos o pensamos de forma distinta y tenemos profesiones u oficios totalmente distintos. Pero después existen las llamadas logias operativas, que tienen un fin específico, o sea, que es trabajar en pos de algo. Y en ese sentido hay logias militares, logias policiales. Hubo logias dedicadas a la educación, por ejemplo, la ley 1420 de educación libre, laica y gratuita se forjó en la logia docente, una logia que tuvo grandes pensadores, desde Sarmiento, que fue gran maestro de la masonería, a Nicasio Oroño en Rosario, digamos, en momentos distintos, pero es una logia que se dedicó a la educación. Promulgada la ley 1420, desapareció esa logia, porque las logias operativas tienen ese fin, que es trabajar en pos de algo, y cumplido el objetivo, cada uno vuelve a su logia de origen. Algunos objetivos son concretos, promulgar una ley, que en meses se cumplen, y en otros son utópicos, como por ejemplo, trabajar en pos de la paz mundial. Bueno, pero anualmente hay que pasar un informe a la masonería argentina, diciendo, bueno, cómo hemos trabajado en pos de la paz mundial, ¿no? Interesante. Tengo varias preguntas para hacerte. Normalmente, cuando se habla de logia, bueno, algo te preguntaba Esteban al respecto, hay como una especie de mala fama, ¿sí? Vos debes saber más que yo de esto. ¿Qué hacen ustedes para, digamos, mejorar esa imagen que por ahí determinada parte de la sociedad tiene? Bueno, no solo tenemos mala fama, sino que nos ponen formando parte de todas las conspiraciones del universo, ¿no? Bueno, igual, Pablo, te comento, estás en la Radio Judía de Latinoamérica, claro. Y los judíos tenemos lo mismo, ¿eh? Exacto, de hecho, nuestros oyentes te entienden más que lo que vos pensás. De hecho, la conspiración judeo-masónica es una cosa que, claro, siempre somos parte de la sinarquía internacional, la conspiración judeo-masónica, bueno, en fin. Más allá de la propaganda negativa que se hace, o de las conspiraciones que van instalando distintos grupos más fanáticos que otra cosa, nosotros siempre decimos que la masonería no tiene nada que ocultar y que actuamos a través de nuestros hombres, que nuestra historia es muy rica en el mundo, pero en Argentina tenemos mucho para comentar. Tenemos desde
la ley 1420 que les decía, la ley de divorcio vincular. Muy recientemente la masonería trabajó por el famoso abrazo Perón-Balbini, que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Hemos trabajado en muchas cuestiones que hacen a la vida cotidiana argentina, por ejemplo el guardapolvo blanco, que muestra igualdad, uno de los pilares de la masonería, libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad en el sentido que el hijo del obrero o el hijo del juez de la Corte Suprema no se diferencien por qué mejor ropa se pueden poner, sino todos tienen guardapolvo blanco para trabajar en pos de una mejor sociedad. Entonces, creemos que la mejor manera es mostrar los hechos en donde los masones formaron parte o la masonería como institución ha trabajado para el país. Te hago la última de mi parte, aunque quedan 1000 preguntas. No, por ahí, si te quedas un rato más. Bueno. Seguimos después. Me meto en tema de comunicación. Yo veo que hay un cambio, no sé si es mi percepción personal, pero tengo la impresión de haber visto programas de televisión, desde, me presenté, TN, de investigación y demás, la apertura de justamente la sede de ustedes, mostrar la sede y demás. Hay un cambio desde el punto de vista de la comunicación, es decir, ustedes se sienten que tienen que comunicarse más, abrirse más. Absolutamente, y enganchando con la pregunta anterior, es exacto. En el año 2008, el actual gran maestre, porque volvió a ser electo, lo acompaña en la fórmula desde el 2017, en el 2008 se toma la decisión estratégica de comunicar qué es la masonería y hacer publicidad de los actos. Y a partir de eso hay una fuerte política de conversación con los medios, redes sociales, una política de comunicación interna y externa. Y sí, efectivamente hemos decidido tener una política de puertas abiertas. Es así que formamos parte de distintos eventos públicos. No solo acrecentamos lo que llamamos tenidas blancas, es decir, tenidas abiertas, sino que en todo el país nos hemos inscrito en distintas actividades culturales que hacen las distintas ciudades. Noche de los museos, ayer y hoy. La masonería forma parte de un evento sudamericano que se llama Open House. Sí, hoy es. Hoy y ayer también, o sea, fueron 2 días donde algunos eventos o edificios icónicos desde el punto de vista de la arquitectura abren sus puertas. La masonería forma parte de esto por primera vez. Pablo, ¿te parece? Vamos a un corte y... Damos las vías de comunicación. Damos las vías de comunicación. De la masonería. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Claro, ¿Cómo nos se contacta? Para que me pueda escribir. Cómo no, la Gran Logia tiene su página web en www.masonería-argentina.org.ar, sus redes sociales, Gran Logia Arg en Twitter, Gran Logia Argentina en Facebook, bueno, también su Instagram, direcciones de mail y demás están en la página web. Bien, vamos, las nuestras son @fmhigh en Instagram y Twitter de la radio, @barriohigh el programa en Instagram y en Twitter, y WhatsApp 3370-0963. Vamos al corte, Johnny, y volvemos con más Barrio High. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Alpino Hotel, tu domicilio en Buenos Aires. 25 años de experiencia. 3 estrellas superior. Ubicado en pleno barrio de Palermo. Cabello 3318, Buenos Aires, Argentina. 4802-5151. Alpino Hotel. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía BA, que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Hola, shalom, queridos oyentes y amigos de Radio High, Shana Tova. Soy Shaul Hochberger desde Israel, y la verdad que cuando escuché acerca de la llegada de Shai Abramson a la Argentina, recordé la extensa lista de cantantes y artistas israelíes que hemos tenido el privilegio de disfrutar en Argentina gracias a Radio High. Permítanme compartirles que la primera vez que lo escuché a Shai Abramson fue en el marco de un acto en homenaje a los soldados caídos en defensa de Israel. En esa ocasión interpretó la tradicional Tfilah Lishlom HaMedinah, la plegaria por la paz
y el bienestar de Israel. Y más allá de su privilegiada y angelical voz, pude percibir ese sentimiento de dolor, gratitud y esperanza que él transmitía a través de su interpretación. Esa melodía que salía de su corazón llegaba a mi corazón. Y tal vez esa sea una de las características distintivas de Shai Abrahamson al interpretar las piezas litúrgicas y los diversos géneros como el hasídico, el melódico, del amplio repertorio musical israelí. Estoy seguro que ustedes sentirán exactamente lo mismo, así que a no perdérselo y que disfruten mucho del espectáculo. Por primera vez en la Argentina, Shai Abrahamson, la voz del Estado de Israel y la plegaria judía. Un show imperdible del cancionero israelí, litúrgico e internacional. Jueves 14 de noviembre, 21 horas, en el Auditorio de Belgrano. En Uruguay, The Grand Hotel Punta del Este te invita a vivir la experiencia de un nuevo concepto de hotelería de lujo, contemporáneo y 5 estrellas. The Grand Hotel Punta del Este, frente al océano. Parada 10, Playa Brava. www.puntagrand.com. Bristol Medicine, medicina prepaga. Cumplimos 25 años cuidando la salud de miles de familias. Cotiza hoy tu plan de salud y obtén hasta un 25% de descuento. Ingresa ahora a bristolmedicine.com.ar. Bristol Medicine, medicina por médicos. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 110510, Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. Bueno, y seguimos al aire acá con más Barrio High. Estamos hablando con Pablo Lázaro, vicepresidente de la Masonería Argentina, en una charla muy interesante. Que ya nos convenció a todos. Ya nos convenció a todos, estamos todos firmando acá, trajo 2 fichas. No, hay un mito en la Ciudad de Buenos Aires de que la Ciudad de Buenos Aires no tiene nada que se llame Rosas, que lleve el nombre Rosas, salvo la estación de subte que finaliza en la línea B. Y dicen que cada vez que quisieron poner el nombre de una calle, una avenida, una plaza, la masonería se ocupó de que eso no suceda. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es parte de la mitología? Bueno, institucionalmente la masonería no se opuso a ninguna ley ni proyecto de ley de eso. Puede ser que haya masones que a título personal hayan ido y se hayan opuesto con fundamentos de que no fue una época fácil para la masonería, la de Rosas, ¿no? Claro. El fundamento sería la persecución de Rosas a la masonería. Pareciera haber sido bastante, la historia no es mi especialidad, pero pareciera haber sido bastante totalitario, y la masonería es incompatible con cualquier tipo de régimen, de izquierda, de derecha. Si es totalitario, chocamos, claramente. ¿Y en la época del Holocausto, sabés si fueron perseguidos o alguna anécdota al respecto? Absolutamente perseguidos. De hecho, hay un símbolo que adoptó la masonería internacional en uno de estos congresos que se hacen cada 2 años, que te digo, que es la flor del no me olvides, ¿no? Porque hay una... ¿Es parecida a la flor del genocidio armenio? Es de hecho la misma. Ah, ok. Que, bueno, la flor del genocidio armenio, que es una flor de 5 puntas, fue creada
en parte por hermanos de la comunidad armenia. Acá en Argentina hay 2 logias armenias también, hay una logia de la comunidad judía que es la Teodoro Herzl, o sea, trabajamos muchos temas comunitarios también desde la masonería argentina. La Flor de No Me Olvides nace en campos de concentración, hermanos judíos, y bueno, ustedes saben que en campos de concentración no había no solo judíos, homosexuales, todo lo que... Sí, gitanos también. Claro, todo lo que el régimen no entendía o lo consideraba su enemigo, lo metía directamente en un campo de concentración, y ahí nace, digamos, este símbolo de la Flor de 5 puntas para entre ellos reconocerse dentro del campo de concentración sin exponerse como masones, porque la masonería fue prohibida en esa época en Alemania, en la España franquista. En la España de Franco existió específicamente una Secretaría de Estado contra la represión del comunismo y la masonería. Tiene un loguito que lo tenemos guardado todo porque te fusilaban. De grado 18 de la masonería para abajo tenías no sé cuántos años de prisión, y 18 para arriba fusilamiento. Con lo cual la masonería española, por ejemplo, renació a fines de los 90 recién, o sea, perdió su historia, sus propiedades, sus archivos. Fue muy perseguida en esa época fascista en general, de la Europa de esa época, la masonería. Bien, y creo que con esto estamos. La verdad que... la verdad quedan muchísimas preguntas. Queremos hablar más cosas. De lo que tenemos que liberar, y agradecerle, por supuesto, la participación y también agradecer o celebrarle el cambio de política de comunicación, porque realmente eso hace que las cosas se entiendan más. También, como decís vos, eso también permite que más gente se acerque, ¿no es cierto?, por las redes sociales, por la institución, por los distintos lugares. Y que me decías afuera del aire que ha habido un crecimiento en los últimos años, y me parece que en parte, bueno, yo vengo del palo de la comunicación y siempre todos los miro de la comunicación, pero en parte me parece que tiene que ver con esa apertura de ustedes. Absolutamente. De hecho, mucha gente se acerca a partir de estos eventos públicos, y si no se acerca a la persona que fue, lo que tenemos medido y que nos parece increíble es: mi tío fue a la noche de los museos y en un almuerzo me contó que fue a la masonería y me puse a investigar, y es increíble eso. Pero bueno. De toda la bibliografía que anda dando vueltas sobre la masonería, ¿algún libro que vos recomiendes para alguien que quiere investigar un poco más que ver la web, digamos? Sí, Masones en Argentina 1 y 2 son 2 libros de Emilio Corbier, un masón que falleció hace unos años. En España, ¿no es cierto? No, es de aquí, es un argentino, un muy activo miembro de la masonería argentina, historiador, explicado realmente muy bien, con muchos fundamentos. Y después, para ver qué masones formaron parte de la historia argentina, existe el libro La masonería a través de sus hombres, de Alcibiades Lapas, alguien que fue un gran secretario general, digamos, de la masonería argentina a fines de los 70, por lo tanto quedó bastante desactualizado. Desde la democracia para acá todavía no hubo una nueva edición ayornada, pero todo lo que es desde la creación de Argentina hasta fines de los 70 está reflejado. Bueno, muy bien. Pablo, desde ya te agradecemos haber venido y te esperamos nuevamente, porque si Dios quiere, en algún momento vas a ser presidente. Con mucho gusto. Dicen los masones. Presidente de la masonería. Claro. Estamos haciéndole el lobby. Claro. Presidente de la masonería, claro. Bueno, ¿por qué no argentino? Muchas gracias por la invitación, y la verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, bien. Seguimos con más Barrio High, y bueno, estamos justo hablando, recién le hacía la pregunta que tenía que ver con el nazismo, porque esta semana, puntualmente ayer, se conmemoró un aniversario del Kristallnacht, de la noche de los cristales rotos, que bueno, fue una tragedia que marcó el inicio de la violencia, o se recuerda como el inicio de la violencia en el periodo de Hitler en Alemania, donde se destruyeron 3.000 sinagogas entre Austria y Alemania, y el club de fútbol Corinthians tuvo una campaña esta semana que tiene que ver con no olvidar, con fortalecer la memoria del Holocausto. Hay un video dando vueltas que lo tiene subido a la radio al portal, pero bueno, el Club Corinthians salió con su camiseta y una estrella amarilla arriba del escudo de Corinthians, y en todos los asientos de la cancha estaba la estrella amarilla con algún dato más, creo que eran nombres de víctimas del Holocausto. Y ahora vamos a escuchar un audio en portugués de un relator de fútbol que hace un impasse en la mitad del relato del partido, solamente para hablar del Holocausto y lo importante que tiene que ver. Vos recién hablas de la difusión, preguntábamos en la masonería y la difusión,
lo importante que tiene que ver con comunicar hacia el total de la sociedad, que determinadas cuestiones que pasaron, de regímenes totalitarios que causaron tanto dolor al mundo, lo puede escuchar en un partido de fútbol. Y la gente que por ahí no sabe ni que existió, se entera a través de un partido de Corinthians, que es un club tan popular acá como Boca Juniors. Comento, Jorge Ameal, si gana y es presidente de Boca, me escribió para decirme que Boca tiene planeado cosas similares a esa temática. Así que bueno, Johnny, escuchemos el audio y volvemos luego del audio. Abraço a você ligado na Bandeirantes. Boa noite. Futebol Bandeirantes entra em campo, torcedor ouvinte do Brasil. Arena Corinthians e Fortaleza vão jogar. Olha, meus amigos, hoje uma abertura bem diferente aqui para vocês. Há exatamente 81 anos ocorreu a famigerada Noite dos Cristais, quando os cultos e educados povos alemão e austríaco, num acesso incontido de ódio, queimaram e destruíram e vandalizaram propriedades judeus nessas duas nações. Nesta única noite, mais de 1.000 sinagogas foram destruídas. 7.500 lojas de judeus foram depedradas. Suas vitrines transformadas em resíduos de vidros. Incontáveis residências foram invadidas, saqueadas, vandalizadas. Todos os centros comunitários judaicos queimados. A Alemanha nazista e a Áustria mostraram seu lado mais pútrico. E o Corinthians, que desde 2012, o Corinthians não usa uma estrela na sua camisa ou no seu manto, como a fiel torcida corintiana costuma chamar. E o Corinthians vai jogar com uma estrela. Essa estrela amarela, em que os alemães marcavam os judeus. Essa estrela amarela, acima do escudo do Corinthians, não representa nenhuma conquista, nenhum título. Ela representa, única e exclusivamente, a história, que jamais deve ser esquecida e que jamais deve ser repetida. Atos cruéis, lamentáveis, na Noite dos Cristais, que marcaram a história da humanidade. É inacreditável, parece sonho, não realidade. Mas tal situação e tal fato ocorrera nesse planeta Terra, com a gente, com o povo. É uma coisa que não dá realmente para acreditar, mas são fatos verídicos. Então o Corinthians entra em campo, coloca nas cadeiras da Arena Corinthians a estrela amarela, para que esse fato jamais volte a acontecer. A história, ela tem que ser lembrada, não somente nas conquistas, mas também nas derrotas da humanidade, no caso específico da Noite dos Cristais e da Estrela Amarela. O manto corintiano leva a Estrela Amarela para que essa história jamais volte a se repetir na humanidade. Bien, bueno, escuchamos el relato de el partido que se jugó con todo el detalle. Si se podía entender algo, hablaba de la estrella amarilla, de una situación de terror que hay que recordar y no volver a repetir. Y muy interesante que venga de un equipo de fútbol muy popular en Brasil, a tal punto que Corinthians tiene, cuando vos sos socio del club, te otorgan un pasaporte corintiano. Ah, o sea, como, ¿y qué validez tiene o qué uso tiene? Porque ellos dicen que son una nación aparte de la cantidad de hinchas que tienen. Bueno. Entonces el carnet del socio es un pasaporte. Mirá vos. Negro, blanco y rojo. Bien. Así que no, muy interesante y ojalá que se repita porque la educación nunca está de más. Exacto. El saber no ocupa lugar, el saber hace lugar. Para los que no escucharon antes del relator del partido de fútbol del Corinthians, estábamos recordando la noche de los cristales, ¿no es cierto? Que contaste que en esa noche hubo 3.000 sinagogas, 7.000 negocios muertos, destrucción, quema de libros. ¿Y cuál fue el hecho que desencadenó que sea ese día? No, la fecha esa no tenía un porqué, sino que se organizó a la ciudadanía alemana y austríaca en como que, bueno, habían pasado la ley de Nuremberg, se empezaban a vivir determinadas limitaciones,
pero hasta entonces no con demostraciones públicas de violencia en conjunto. Y obviamente no era una cosa organizada, entre comillas, visiblemente desde el Estado, sino que daba la sensación como que, mira, la sociedad te está echando. En realidad estaba todo muy orquestado, muy organizado, porque fue toda la noche. Siempre, particularmente, es muy, muy irónico porque en el calendario hebreo el mes 11 es el mes de Ab, y el 9 de Ab, o sea, el 9 del 11 del calendario hebreo, es el día más triste, donde más destrucciones y más sufrimientos hubieron en el calendario hebreo, por el cual se hace un ayuno. No sé si se acuerdan, fue el día de las Paso que hubo un ayuno, pero casualmente el 9 del 11 del calendario gregoriano fue Kristallnacht, y siempre es recordado como el inicio de la violencia hacia los judíos en Alemania, Austria y demás. Bien, un oyente me recuerda por un comentario que vos hiciste, no te está corrigiendo, pero que vamos, algo así como que dijiste que los oyentes del programa entendían perfectamente, pero que los oyentes del programa no son todos de la colectividad. Es verdad, me corrige, tiene razón. Abierto a todos los oyentes, obviamente. Obvio, tiene razón, es verdad. Es verdad. Comentaba que hoy es el día también de la tradición. Sí. Hay un artículo muy interesante de Omar López Mato en Infobae, exactamente, que algún día nos acompañará. Sí. Que habla sobre justamente José Hernández, que por eso hoy es el día de la tradición. Por supuesto, la ley primera de los hermanos, y bueno, y ahí cuenta toda la historia de Martín Fierro, de José Hernández. Lo menciono porque, bueno, mucha gente hoy seguramente estará en distintos eventos que tienen que ver con la tradición, que un poco se ha perdido, me parece, por lo menos de la agenda mediática, te diría. En cambio, en algunos sectores de la sociedad, por suerte, se conservan las tradiciones. Sí, no sé si sigue estudiando el Martín Fierro, hablando de eso. Me parece, bueno, en algunos lugares seguramente sí, pero no. ¿En la escuela? Sí, pero no lo veo con tanta fuerza como en otros momentos de nuestra historia, ¿no es cierto? Pero bueno, vale la pena recordar que hoy es el día de la tradición, y si uno quiere bucear más en ese artículo que se llama justamente La ley primera, José Hernández y una vida junto a su hermano Rafael. Hace 185 años nacía el autor del Martín Fierro. Sí, sabes que está la calle José Hernández, está en Belgrano. Así y la es, calle Rafael Hernández también existe, en el barrio River. No conocía esa. Sí, por Libertador y Congreso, sobre el lado del barrio River, está la calle Rafael Hernández, que era el hermano de José Hernández. Mirá vos, bueno, Martín Fierro recordado justamente porque si los hermanos se pelean, se los devoran los de afuera, ¿no es cierto? Bueno, esa es la ley primera. Esa es la ley primera. Y estamos en un momento, como decíamos, movido, álgido, cambiante en Argentina y en Latinoamérica. En el continente, ¿no es cierto? Tremendo. Vamos a hacer un poco de repaso. Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina, estuvo en México esta semana, o México, según algunos otros, y a mí no me queda claro por las distintas fuentes que tengo que estuvieron en la comitiva y demás, si fue un éxito, si fue neutral o si fue un fracaso. ¿Vos qué información tenés? Mira, también, una cosa, si yo tendría que decirte, local, empate o visitante, sí, me parece que empate. Empate, ¿no es cierto? Sí, porque primero, el comercio entre Argentina y México es muy menor que el de Brasil, y estamos peleándonos con Brasil. También me parece una vergüenza del lado del presidente brasilero, no del brasilero en general, pero todos los dimes y diretes, que si viene a la Asunción, que si no viene a la Asunción, venir o no venir a la Asunción por una cuestión ideológica es pésimo, no importa de qué lado se haga ni de qué lado venga. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo quienes votaron fueron los ciudadanos, y el presidente de otro país le debe respeto en principio a la ciudadanía, por consecuente al presidente, pero porque el presidente es representante de la ciudadanía. Entonces, si no le gusta ¿cómo se dice? El presidente electo. El presidente electo no tiene nada, no es un problema. Perdón, pero estás haciendo referencia a las declaraciones de Bolsonaro. Okay. Que se puso a comprarle trigo Bien. a Estados Unidos en lugar de Argentina. Bien. Creo que lo primero que tenemos que solucionar es relaciones cordiales, pacíficas y económicamente potentes con nuestro principal socio, que es Brasil. Eso sea quien sea el que gobierne.
Ahí hay un hecho también importante de esta semana que tiene que ver con la liberación de Lula da Silva, ¿no es cierto? Sí. Después de 500 y pico de días de estar preso. Y bueno, y también la felicitación de Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina, a Lula da Silva, y también el mensaje de Lula da Silva a Alberto Fernández. Entonces eso también lo pone en una situación incómodo a Jair Bolsonaro. Claro, porque es una intromisión. Exactamente. También. Sí, pero el fallo de la Cámara de Apelaciones de Brasil no es sobre Lula, sino sobre la situación de un montón de presos con condena en segunda instancia, que según este fallo no debieran estar presos. Entonces tienen que esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema para quedar definitivamente presos y no debieran estar en prisión preventiva. Entonces liberaron como a 2.000, 3.000 personas. Aclaro que mientras pasa esto, hubo una manifestación importante en Brasil ayer contra esto. No es que el pueblo brasilero se va a quedar sentado y descansando con vistas a que, bueno, liberaron a Lula y a 2.000 presos más y está todo bien. No, fueron y manifestaron. También hay manifestaciones en Bolivia que dieron vuelta en términos muy violentos la posición de Evo Morales, acabando hoy a la mañana de convocar nuevamente a elecciones. Chile volvió a tener una manifestación bravísima la semana pasada, con mucha violencia en Chile ya, que no tiene que ver con un reclamo, sino saqueos y destrucción a locales. No sabemos cuándo va a terminar. Aparentemente la situación a Piñeira se le ha ido de las manos. Perú tiene una inestabilidad porque no tiene presidente. En Ecuador también hubo lío por el aumento de la nafta. Venezuela ya sabemos, y de alguno más me estaré olvidando. Tenemos próximamente cambio de gobierno, aparentemente dicen, en Uruguay. Ya hablaremos sobre eso, creo que la semana que viene es el balotaje en Uruguay, me parece. O falta poquito, pero la verdad que está muy movido todo y no está bueno eso. Bueno, y nuestro presidente electo, Alberto Fernández, tiene un gran desafío hacia adentro, que todavía no se saben los nombres de los posibles ministros, de los futuros ministros. Dentro de esos ministerios hay uno en referencia a lo que vos decís, que va a ser más complicado que en otras épocas, que es el canciller del Estado argentino. Ahí al último viaje lo volvió a acompañar Felipe Solá, como lo había hecho a España y a Portugal. Se habla de su nombre, pero también, como recién decía Jorge Noblovich, presidente de DAIA, decía que Jorge Argüello, que es otro de los nombres que suena, bueno, tiene una gran consideración internacional, y es cierto, claro. Y es uno de los nombres que está sonando muy fuertemente. Con eso lo conecto con la noticia de la home de ahora de Infobae, que dice que Alberto Fernández no va a dejar ningún embajador que haya sido nombrado por Macri, ningún embajador político nombrado por Macri. Así que se ve que vino una gran renovación en ese campo, y llevándolo al punto que vos decías, la relación con Brasil la veo extremadamente compleja por esto que acabamos de mencionar de Lula, Bolsonaro. Es decir, Alberto Fernández está muy cerca de Lula, Alberto, Cristina y todo su equipo está muy cerca de Lula, y no así de Bolsonaro. Y Bolsonaro, te diría que cada día se aleja un poco más de Alberto. Alberto bajó, el presidente electo Alberto Fernández bajó la línea de que ninguno, y él mismo lo ha hecho, salga a hablar de Bolsonaro, pero bueno, con eso no alcanza para tener buenas relaciones. Lo que pasa es que también ahí va a entrar a jugar las dos grandes cámaras industriales brasileras, que es la Unión Industrial de Brasil, la UIA de Argentina y la FIESPI, la Federación Industrial del Estado de San Pablo. Yo creo que con esto hemos dado en concluido un programa movidito, como la canción. Nos quedaron muchos temas, tanto locales como internacionales, pero bueno, pero hemos tratado de abordar la mayoría del Le dimos con todo. Me corrijo, el balotaje es en 2 semanas es el balotaje en Uruguay. Seguramente buscaremos algún... Y todos nuestros oyentes no necesariamente son de la colectividad. Tiene razón el que nos estaba escuchando, pero bueno, se entendió el concepto. Y bien, ha sido una nueva edición. Yahuato para todos y hasta la semana que viene.